muchas gracias. Seguimos conversando con Hugo Flores Cervantes, el nuevo presidente del flamante partido Encuentro Social. Hugo, retomamos el tema religioso. Hoy mismo se supo la noticia que el Papa Francisco, en una visita al sur de Italia, en una reunión con líderes evangélicos, ofrecía disculpas por lo que él explicaba. Había habido una especie de campaña de acoso, de hostigamiento de sectores católicos contra evangélicos a lo largo de la historia. Son hermanos, decía Francisco, hermanos extraviados, se les decía antes desde el catolicismo. Sé que estamos hablando de política, pero aquí están un poco entreverados los temas. ¿Qué es ser evangélico hoy en México? Mira, la verdad, yo también quisiera hablar más de la propuesta del partido, pero no nos gusta ni en nuestro estilo eludir ninguna pregunta. Yo soy cristiano de segunda generación. Quienes se volvieron cristianos fueron mis padres. Y lo que pasó en mi familia, y es de lo que yo puedo platicar, es que hace muchos años éramos una minoría, ¿no? Una minoría hasta segregada en muchos sentidos, ¿no? Una minoría estereotipada por muchas cosas, pero lo que pasó es que hubo una transformación en el seno de la institución familiar en muchas de nuestras familias. Por ejemplo, el caso de mi papá, que fue una persona que tomaba alcohol. Cuando se convirtió en cristiano dejó de hacerlo y se enfocó completamente en sus hijos. Nosotros venimos realmente de unas colonias populares. Yo soy de aquí de San Juan de Aragón, al norte de la Ciudad de México, y lo que pasó en mi familia pues es que mi papá nos dio una educación a sus 4 hijos y ya los 4 somos finalmente profesionistas. Esta creencia religiosa impactó nuestra manera de ser, ¿no? Vimos, por ejemplo, en la educación un medio de movilidad social, y bueno, pues afortunadamente lo hemos alcanzado. Eso ha venido pasando con la iglesia cristiana en nuestro país. Hoy hay gente profesionista, evidentemente ha venido creciendo en muchos lados, y por cierto, la generación de nosotros, pues ya no es una generación anticatólica, ¿no? Nosotros ya no sufrimos esa persecución, ¿no? No puedo decir que en varias regiones del país no sigue existiendo, porque a la fecha existe, pero por ejemplo aquí en la ciudad, cuando se habla de toda una pluralidad, no solamente religiosa, pues las cosas cambiaron para nosotros, ¿no? Y hoy sí yo veo un liderazgo potencial muy importante en muchas gentes que decimos tener valores y principios cristianos. Ciertamente el tema de la unión familiar es uno de los ejes comunes, digamos, de las iglesias evangélicas, pentecostales en general. Me queda claro que en sus pronunciamientos hablan mucho ustedes de la unión familiar, ¿no? Me imagino que extraen de la tradición evangélica este tipo de preceptos, pero ¿cuál es el principio o la postura de Encuentro Social respecto de temas, por ejemplo, como el aborto, como los matrimonios de personas del mismo sexo, la interrupción del embarazo, otro tipo de parejas, además de las parejas tradicionales, ¿no? Otro tipo de familias, además de las familias tradicionales, digamos, las familias monoparentales? ¿Cuál es el planteamiento de Encuentro Social en estos temas? Mira, nosotros nos definimos como una organización liberal. Absolutamente respetamos el derecho de todas las personas y pedimos a cambio lo mismo. Tema del aborto. Nosotros no estamos a favor de la despenalización del aborto en las causales que se incluyeron, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México. Nosotros creemos que las causales federales son suficientes y son justas, ¿no? Malformaciones, violaciones, bueno, nos parece que son causales justas y correctas. Sin embargo, si hay personas que piensan distinto a nosotros y van a luchar por esa causa de ellos, son muy respetables, ¿no? Nosotros no vamos a entrar a un debate si debe o no debe, ¿no? Simple y sencillamente nosotros damos nuestra posición, y es exactamente la misma posición en el caso entre personas del mismo sexo. Sí, personas que han decidido tener así su vida, sus prácticas sexuales, es muy respetable, están en su derecho. Nosotros pensamos de manera distinta y no vemos el motivo por el cual entrar inclusive pues en una lucha política por esto. Respetaremos, y bueno, si ellos logran tener sus conquistas, pues serán absolutamente respetables. Creemos que esa es la única manera de vivir en sociedad. Cuando usted habla de ellos y de nosotros, ¿se refiere a qué? Es decir, sí, me refiero a personas una persona que creen distinto a nosotros. ¿No puede ser integrante del partido? No, sí podrían ser integrantes, okay. Desde luego que sí, desde luego que sí. Inclusive hay una decisión fundamental en el partido, promovida por muchos de nosotros. Estos temas
no van a ser bandera de Encuentro Social. No van a aparecer en nuestros estatutos. Así fue aprobado en la pasada Asamblea Nacional Constitutiva. Exactamente. Y lo vamos a dejar para un tema de conciencia individual. Vamos a suponer que algún día este tema llega al Congreso Federal, pues Encuentro Social no va a votar en bloque. Queremos impulsar una nueva cultura política donde cada individuo vote de acuerdo a su conciencia. Ese sería nuestro objetivo y evidentemente si hay gentes en Encuentro Social que piensan distinto a algunos de nosotros, primero son bienvenidos y segundo van a ser respetados. Bien, me interesa mucho rescatar esto que decía al final del anterior bloque sobre las tareas que debería o debe asumir la Iglesia o las iglesias frente a la problemática social. Hay muchas voces que echan de menos la participación de la Iglesia Católica, de la jerarquía católica, frente al fenómeno de la violencia, por ejemplo, frente a la protección de niños, niñas y adolescentes, equidad de género de las mujeres. Hay una como pasividad que no es común respecto de otros países. ¿Cuál es la opinión de usted respecto de la tarea de las iglesias en México? Pues nada, nos daría más gusto que empezaran a participar muy fuerte, como decía hace un rato, en la reconstrucción del tejido social. Nos parece que hoy es necesario levantar un nuevo liderazgo en nuestro país, en todos los sentidos, religioso, social, político, económico. Y a nosotros nos parece que si se levantan líderes religiosos que tengan autoridad moral, como sucede en otras latitudes, nuestro país se vería beneficiado, ¿no? Yo creo que no solamente es el caso de la Iglesia Católica, sino de todos los liderazgos religiosos, no importando la religión, se lograran levantar y ser una autoridad moral, mucho le ayudarían en estos momentos de crisis, por ejemplo, de la familia que está viviendo nuestro país. Porque, por cierto, la familia no es solamente pues, un tema cristiano. A nosotros nos parece que la institución familiar ha fortalecido esta sociedad sin necesidad de hablar de religión, ¿no? Por eso que estamos muy interesados en que el Estado promueva y fortalezca esta institución. ¿Qué tendría que hacer el Estado al respecto? Porque me vuelve a surgir la inquietud cuando usted habla de la familia, cuando realmente ya se habla de las familias, porque hay muchos tipos de familias. Sí, y además nosotros compartimos, que hay distintos tipos de familia. Bueno, pues el nieto que es criado por los abuelos o la mamá soltera que tiene que sacar a los hijos. Para nosotros todo eso es el mismo concepto de familia. Y por ejemplo, ¿qué podría hacer el Estado? Pues hacer una ley mucho más sencilla para que la gente pueda adoptar niños y que vaciáramos los niños de las instituciones públicas del país para que entonces el gobierno se dedique a regular y a supervisar y no a dar un cobijo que además no lo da a niños que necesitarían una familia. Por ejemplo, vamos a proponer una ley para facilitar todo el proceso de adopción y bueno, pues vamos a emprender una gran campaña que ojalá responda a nuestra sociedad para vaciar las instituciones públicas de niños e integrarlos a un seno familiar. Muy bien. Decíamos hace unos minutos que ustedes tienen que demostrar, digamos, que tienen presencia nacional, que esta presencia debe expresarse en la obtención de al menos 3% de la votación nacional en los próximos comicios ya en menos de un año y no pueden ir aliados, de acuerdo con lo que dispone la ley, con otro partido. Tienen que demostrarlo por sí mismos. Es correcto. Ha mencionado usted que habrá solamente para alcaldes más de 1000 elecciones, estamos hablando de 500 más para diputados federales, gobernadores, legisladores locales, etcétera. Pueden ser miles las posiciones. ¿Cuál es la membresía real, digamos, sé la que pudieron haber acreditado, pero tendrán los candidatos suficientes o cómo imaginan una implantación regional nada más? ¿Cuál sería, dónde nos toparemos con Encuentro Social el próximo año? Sí, vamos a tener a los más de 11,000 candidatos que nos va a demandar la próxima elección. Vamos en condiciones de inequidad muy fuertes, sin embargo, estamos muy confiados en que vamos a poder tener a más de 11,000 candidatos, como decía, a todos los cargos que va a haber en las elecciones el año que entra en nuestro país. Y esta confianza nos viene de que hoy tenemos más de 500,000 de afiliados, ¿no? Nosotros empezamos un proceso de reafiliación, logramos acreditar ante el Instituto Nacional Electoral, ante CIFE, 320,000 afiliados, de los cuales nos reconocieron 308,000, pero lo cierto es que nuestras bases de datos nos dicen que somos más de 500,000 de las gentes que tenemos hasta actualmente afiliadas. Estamos muy confiados en que vamos a poner candidatos y, por cierto, este va a ser un canal de participación para todos los ciudadanos. No hay requisitos para ser candidato de Encuentro Social
estamos buscando verdaderamente ser un canal ciudadano. Siempre me gusta poner un ejemplo. Tenemos una regidora en Mexicali que toda su vida pues estuvo participando en otra organización política, líder de una colonia, siempre apoyaba, y el día que nosotros tuvimos partido le ofrecimos la regiduría de Mexicali y decía, no, pues, a mí lo que me toca es llevar gente a votar, no me toca hacer. Bueno, ya concluyó inclusive su función como regidora y seguramente irá a ser candidata de nosotros a diputada federal por Mexicali. Bien, le agradezco mucho, les deseamos mucha suerte. Ya esperaremos los resultados de este ejercicio. Al contrario, muchas gracias. Gracias por su presencia en La Silla Rota. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Buenas noches.